Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y sí, hemos ganado algo por primera vez en nuestras vidas. Tengo el regalo ya aquí, recién recibido de Peces Alcorcón, de Peces Online, de vuestra tienda de confianza. Bueno, este es el premio al concurso que hicimos, la Justa Peces. El que no sepa lo que fue, pues que lo vaya buscando porque fue una pasada. El tema es que ganamos gracias a todos vosotros, votasteis a mi acuario como el favorito. Por aquí os dejo unas fotos de ambos acuarios. Y tenemos el resultado. Y en principio no iba a hacer vídeo, lo iba a poner en funcionamiento el filtro y ya está. Pero es que cuando ha llegado me he quedado y he dicho, chicos, vamos a hacerlo. Vamos a hacer la comparativa más completa que ahora mismo en YouTube, en Internet, sobre lo que es para mí el mejor filtro para acuarios de entre 40 a 100 litros, ahora diré por qué digo esto, que se ha fabricado en la historia, con permiso de las demás marcas. Esto no es un vídeo publicidad, me da igual, puedo nombrar, mirar a Fluval, una excelente marca con su serie 07, puedo nombrar a JBL, a las que sean. No me están pagando, ni esto es un vídeo publicidad, es un vídeo desde el más profundo amor que yo le profeso a este vídeo, a este filtro, perdón. Es una maravilla. Fue mi primer filtro y ojo, no me lo estoy inventando. Mirad lo que decía ya por el 2017 cuando empezábamos en esto de YouTube y ninguna marca nos conocía. Mirad. De 40 a 100 euros, ¿qué cositas podríamos comprar? Pues ya podríamos empezar a comprar algún filtro externo, tipo el Heim 2213, para mí es uno de los mejores filtros que ha sacado Heim. Si lleva tantos años comercializándose es por algo, y es que en fiabilidad, en durabilidad, en resistencia es la leche ese filtro, ¿vale? Y aparte funciona a las mil maravillas. Así que ya sabéis, el Heim 2213. Ya lo estáis viendo, no me lo invento. Ahí está la fecha, en diciembre del 2017. Si no recuerdo mal, tenía esas palabras acerca de este vídeo haciendo unas recomendaciones de vuestras compras navideñas. Y 7 años después, 7 años después, sigo recomendando este filtro como opción principal a tener en cuenta para ese tamaño de acuarios. Pero esto no es un vídeo para decir otra vez, una y otra vez y repetirnos de las bondades de este maravilloso filtro. Esto es un acuario para comparar. Ha llegado la nueva versión. Ha llegado el inigualable, el estupendo y el fantástico Vario 250. Aquí estáis viendo los dos. Comparativa completísima en el canal. Yo siempre he dicho y siempre hago referencia al dicho de que si algo funciona, no lo cambies. Y es que es así, si algo funciona, no lo cambies. Este filtro, el 2213 Classic, de la serie Classic de Heim, ha funcionado, sigue funcionando, se sigue comercializando la mar de bien. ¿Por qué? Porque es un filtro robusto, el que tuve mi primer 2213, que compré de segunda mano hace ya ¿cuántos años? 13 o 14 años. Lo tengo todavía puesto en el acuario de los kilis de la cocina. Ese aún sigue funcionando. Le hemos cambiado alguna vez el rotor y tal, el eje y poquito más. Y la junta de silicona sigue funcionando porque está hecho con materiales sólidos, con materiales buenos, como se hacían antes las cosas. Bueno, pues ahora Heim ha cogido y ha dicho, pues vamos a mejorarlo. Y yo cuando lo vi dije, no, ¿por qué habéis hecho esto, Heim? ¿Por qué habéis hecho esto? No era necesario. Ahora que estrenan Gladiator 2, me sacáis el... Bueno, llevo un poco más de tiempo en el mercado, pero es como con Gladiator. Gladiator 1 es insuperable, ¿vale? La original. Ahora han estrenado Gladiator 2, todavía no he ido a verla al cine, tengo que ir a verla, por cierto. Ya veremos qué tal es. No creo que sea mejor que la primera. En fin, vamos a ver. Bueno, el tema. Que Heim se lanzó a la piscina y dijo, pues lo vamos a hacer, vamos a mejorarlo. Y yo al principio, pues eso, estaba reticente. Y ha sido abrir la caja, ver el filtro, escudriñarlo, desmontarlo, absolutamente todo y decir, lo han hecho, lo han mejorado y no lo han cagado. O sea, es impresionante. Comparativa. Ya, vamos a verla. Bueno, principales novedades que trae la gama Classic Vario, ¿vale? Este es en concreto el modelo 250. Las principales novedades son varias, ¿vale? Tamaño no varía. La forma prácticamente no varía, aunque sí que hay novedades bastante interesantes. Los colores varían, nos modernizamos un poquito, le metemos un poquito tal. Han incluido un plástico que es un poquito más resistente a la radiación ultravioleta, por lo que favorece el asentamiento de la colonia bacteriana dentro del filtro. Recordemos, antes era verde, este color verde botella.
típico de Heim, y ahora pues es este colorcito un poquito más ahumado, podríamos decirlo, aunque todavía se puede ver perfectamente lo que hay dentro del filtro. Pero bueno, esos son novedades visuales. Obviamente, otra de las novedades, la base. Como veis, han incluido, que esto para mí, así a primera vista, han incluido una base que hace que el filtro, pues para mí sea más estable. Aplicando la misma fuerza, este baila un poquito más y tal. Sí que es verdad que tiene los tacos de goma. Aquí me falta un taco de goma. Por eso no es tan estable. Pero esta versión es más estable, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta base también me gusta, obviamente. También tiene taquitos de goma por aquí abajo. Eso a nivel visual, pues es más o menos lo que a simple vista podemos ver. Obviamente por arriba, pues tenemos variaciones por las características del producto, que ahora veremos cuáles son. Pero bueno, eso ahora lo veremos. Ahora avanzaremos. Principal novedad, es un modelo compatible con toda la serie electrónica de Heim. ¿Y qué quiere decir esto? Que a través de nuestro teléfono móvil vamos a poder variar, vamos a poder ver el estado del filtro, vamos a poder cambiar la intensidad y esta es la siguiente de las novedades que han incluido. Han metido una bomba dentro de este filtro, ¿vale? Que lo que hace pues es que puedas tú variar la intensidad, la potencia de esa bomba desde los requerimientos mínimos de corriente hasta los máximos de corriente. Es decir, si tenemos un gambario, a las gambitas no les gusta mucho la corriente a tope. Les gusta, viven en remansos de ríos donde la corriente no es muy bestia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos variando la potencia. Gracias a esta variación de potencia nos permite pues, un consumo más reducido de filtro en muchas situaciones, ya que, por ejemplo, el bataje variable, ¿vale? La potencia variable va desde 1,7 hasta los 9,8 vatios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un acuario, por ejemplo, vamos a criar Otocinclus o vamos a criar, por ejemplo, Ancistrus, que son peces que les gustan las corrientes, ¿vale? Que le gustan pues un poquito el agua movidita. Pues le metemos chicha y aumentamos la potencia del filtro. Que tenemos un acuario con guppies que ensucian un montón y tal, pues también podemos subir un poquito la potencia y que vaya limpiando mejor. Que queremos gambitas que les gusta la estabilidad, una buena carga de filtrante biológica, pues le metemos un poquito menos de potencia, lo bajamos y la calidad de filtración es igual o incluso mejor. Porque, ojo, la rapidez con la que el agua atraviesa los materiales filtrantes varía mucho luego en la calidad de la filtración. Unas bacterias a las que pasa lentamente el agua van a filtrar, van a purificar en algunos casos mucho mejor ese agua que cuando le pasa más rápido. Entonces, bueno, también es un aspecto positivo, yo creo, poder jugar con esa intensidad. Eso es algo que a mí me ha gustado y que, bueno, sobre el papel decía, venga, vale, te lo compro. Pero es que hay más cositas, chicos, es que hay más cositas, es que es una maravilla. No son muchas más las novedades, pero ojo, sobre el papel, porque luego te pones a ver y hay cositas que tela marinera lo que han ido variando. Un bossing rápido, lo que incluyen, pues dentro del filtro, lógicamente, el manual de instrucciones, para que nos lo estudiemos si queremos, para ver cómo funciona un poquito el tema de la aplicación, el tema del conectarlo a Wi-Fi y tal. Eso nunca está de mal. Luego, obviamente, el tema de las mangueras, el tema de las pipetas, el tema de las ventosas. Antes teníamos colores verde botella en todos estos elementos, incluido mangueras, incluido pipetas, incluido ventosas. Bueno, pues ahora el Heim ha ido un poquito más lejos y sí que es verdad que han mejorado un poquito la estética, ese color ahumado, ese color tirando a negro en las pipetas, en las mangueras y tal, pero aún echo de menos que alguna marca decida implementar desde el inicio pipetas y tal, en plan un poquito más estética, ya tirando a versiones aquascaping y tal, donde no molesten mucho visualmente. Aún así, mucho más estético este modelo y tal. También nos incluye las llaves dobles típicas de Heim, maravillosas. Y nada, como veis, el cargador y el cable de carga ahora son elementos individuales que se pueden... bueno, el cargador, el transformador y el cable de carga ahora son elementos individuales que se pueden, pues eso, guardar por separado el filtro y ya está. Esto también tiene una ventaja respecto al otro. Vamos ya a la comparativa. El Heim Classic Vario, el Heim Classic 250. En ambos modelos, visualmente, en dimensiones, son prácticamente primos, hermanos, por no decir gemelos. Unos milímetros, quizás 3-4 milímetros de altura más en el modelo Vario que en el modelo Classic, y por lo demás, en el tema del diámetro y tal, son exactamente iguales. Calidad de componentes idéntica. O sea, no he detectado, tras el análisis, ninguna variación que diga, uy, han bajado en tema de calidades.
Son componentes, materiales plásticos en ABS, bastante duradero. Como veis, te duran años en estos modelos. Ya veremos estos cuántos años duran, pero bueno, sobre el papel deben durar lo mismo. Por lo demás, vamos a empezar por los cabezales. Como veis, las diferencias, pues obviamente sí que aquí han cambiado los diseños, lógicamente. Es un modelo, un restyling nuevo y Eheim pues sí que ha cambiado ciertas cositas en el cabezal. Por lo demás, nada más que añadir. El tema de la base, lógicamente, ahora Eheim, como os comentaba, le ha añadido una base para hacerlo un poquito más, aparte de estético, un poquito más estable. Y poco más. La entrada pues inferior del agua es exactamente igual, no detecto ninguna variación. El tema de los cierres, exactamente iguales, funciona muy bien, es un cierre que a mí me gusta, así que ¿para qué variarlo? Si algo funciona, no lo toques. Insisto, los cierres funcionan muy bien, nunca han dado un problema, así que perfecto. Vale, vamos a abrir los cabezales. Si abrimos los cabezales, ¿qué vemos? Ya empezamos a ver diferencias, ¿a que sí? En el Eheim Vario vemos una distribución totalmente distinta que en el Eheim Classic. Veremos si para mejor o para peor. A simple vista, la junta es exactamente igual, es la misma para ambos modelos. Veremos a ver si son compatibles los repuestos de junta, por lo menos de esta junta, para ambos modelos. Porque anuncio ya que los rotores no son para nada iguales. Y aquí viene una de las principales novedades que me gusta de este Vario sobre este. Una mejora con sentido. ¿Qué han hecho los amigos de Eheim en este caso? Bueno, pues en el Vario han incluido, como veis en las imágenes, un rotor más pequeñito, pero que puede desarrollar más potencia, que puede desarrollar más caudal. Ojo, ojo. Aquí mi principal apreciación es que a mí me ha pasado muchas veces con este modelo y que algo que sí que ha mejorado este modelo. Cuando desmontamos los rotores y los ejes, que ahí vemos la diferencia abismal de tamaño de un rotor a otro, ¿vale? En el Vario es mucho más pequeñito, no sé cómo lo ha conseguido, menos tamaño, oye, perfecto. Pero la comodidad en los mantenimientos. Cuando desmontamos el Classic, tenemos 3 piezas para volver a reponer y que hay una pieza que es el cierre, que muchas veces yo me he dejado quitado. Y luego he montado el filtro, lo he llenado de agua, lo he enchufado y ahí va, que no va el filtro. Bueno, pues los compañeros con este nuevo modelo han sacado la piececita que no te lo puedes dejar desmontado. O sea, es imposible. Pones el rotor, cierras y te olvidas 2 piezas. En este tienes que poner el rotor, tienes que poner una pieza y luego tienes que poner la otra. Con el consecuente riesgo de que la otra piececita, que es el cierre, se nos quede por ahí, por los cerros de Úbeda. Aparte las gomitas, que incluyen unos taquitos de gomita en el Classic. En este caso ya no es necesaria la gomita de arriba, o sea que muy bien, la verdad. Era un elemento que cuando se acartonaba en este modelo, el filtro tendía a hacer más ruido. En este modelo, pues lo han mejorado en el Classic, en el Vario. Así que bastante contento. Son pequeños detalles que a mí me han ido gustando mucho. Fíjate, a mí esos detalles me gustan mucho. Por lo demás, capacidad filtrante 3 litros, 3 litros de bacterias. Sacamos las cestas y yo creo que las han hecho con el mismo molde. Aquí sí que no hay variación ninguna, son cestas exactamente iguales. Y volvemos a la frase, si algo funciona, no lo cambies. Eso es así. Y poco más, la verdad. A simple vista no hay mucha más variación. Esas son las novedades y para mí suficientes para justificar la diferencia de precio. ¿Qué diferencias? Pues estos los estamos encontrando en torno a 140, 160 euros en función de dónde lo compréis. Estos rondan entre los, yo creo que más baratos de 90, no he visto, 90, 110 euros. Entonces, bueno, la diferencia de precio, podemos seguir comprando este o este. Yo por esa diferencia de precio, tal y como los he visto construidos, si os da, compraros este, porque vais a poder hacer mucho más con el mismo filtro. Y vais a decir, no, pero es que puedes coger, para variarle el flujo, puedes coger y cerrarle la manguerita de la llave dobles, cerrarle un poco el paso de agua y así restringimos. A mí no me gusta, ¿vale?, restringir el paso de agua, porque cuando tú restringes el paso de agua y el filtro no varía la potencia, la bomba sigue rotando a la misma velocidad. ¿Qué pasa cuando rota una bomba a la misma velocidad pero le entra menos caudal de agua? Que por decirlo de alguna manera vamos forzando la maquinaria, vamos forzando el eje, vamos forzando el rotor y antes o después podemos tener roturas. En este caso, la ventaja que tenemos es que es un control electrónico que no va a variar y no va a afectar en nada a los componentes. Vamos a variar la potencia, le va a meter menos chicha, va a consumir menos y más ventajas.
Y otra de las cositas que me han gustado del nuevo modelo y que por el que yo me decantaría, aunque tengamos esa diferencia de precio, es el tema del cablecito. Cablecito, lo digo porque son ya muchos años limpiando filtros y cuando tenemos todos los cablecitos ordenados debajo de nuestra mesa de nuestro acuario y todos tienen, pues van por un sitio o por otro, desenchufar un filtro y acarrear con el cable y con el filtro a veces es un dolor de cabeza y una pérdida de tiempo porque si lo tenemos embridado en algún sitio luego tenemos que volver a poner bridas, etc, etc, etc. Eso es un gorro maquiavélico prácticamente. En este caso, plug and play, quitamos la pestañita y ya está. Mirad dónde la tengo. Tengo por aquí, ¿vale? ¿Veis? La tenemos aquí. ¿Que tenemos que hacer el mantenimiento? Cable por un lado, filtro por el otro, bastante más cómodo, la verdad. Así que a mí me mola mucho. Yo cuando los avances son a mejor, los aplaudo. Y cuando los avances son a peor o que no aportan nada, pues sinceramente no vais a ver un vídeo en mi canal sobre ese producto. En este caso, insisto, no quería ni iba a hacer un vídeo del filtro porque pensaba y sobre el papel antes de tenerlo decía, es que creo que han rizado el rizo con algo que funcionaba la mar de bien y que no era necesario. Pero es que cuando me ha llegado he dicho, pues igual sí. Pues igual sí que es positivo tener esta opción en el mercado, sin desmerecer esta, ¿eh? Ojo que no lo voy a desmontar, que el que tengo con los Kilis va a seguir estando exactamente igual. Pero es que tiene mucho sentido. Y como tiene mucho sentido, lo vamos a implementar. ¿Y sabéis dónde? En el Gambario. ¿Y sabéis cuándo? Ya. Así que no os perdáis los próximos vídeos porque vamos a ver a esta bestia parda funcionando en nuestro gambariete y vamos a ver qué es capaz de ofrecer y a ver si me refuto en este vídeo o si por el contrario cambio de opinión. Yo creo que sí, yo creo que me va a gustar, pero hasta que no lo probemos no voy a dar mi opinión definitiva. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Madre mía. Nuestro amor es imposible. Ha llegado Vario.